Este 30 de julio, en el Club Uruguay, se realizará una charla para conmemorar los 95 años del Mundial de 1930. Se recordará lo que fue el campeonato, el Estadio Centenario y todos los sucesos que llevaron a organizarlo. Y para eso es un placer recibir a Alberto Magnone y a Mario Romano. Bienvenidos. El placer es nuestro. Gracias, Caio. A veces uno se pregunta con qué espíritu se vivían esos mundiales, ¿no? Porque creo que por la edad que tiene uno ha visto involucionar lo que pasa en las tribunas, en lo que tiene que ver con las pasiones. No tanto con lo que pasa con la selección, porque ir a ver a la selección al estadio todavía es un paseo familiar. Pero uno se pregunta qué pasa con la pasión, qué pasa con lo que provoca el fútbol en las personas. ¿Era lo mismo en aquella época que hoy? No solamente no era lo mismo, y otra vez el saludo de las buenas tardes para toda la audiencia, porque el hecho de que Uruguay obtuviese la nominación para el primer mundial era el corolario claro, justo, lógico, de lo que Uruguay representaba no solo a nivel deportivo, que ya había obtenido los 2 Juegos Olímpicos y algunos títulos sudamericanos, sino fundamentalmente lo que significaba el país, lo que significaba Uruguay a nivel cultural, a nivel geográfico, a nivel comercial, a nivel institucional, y además esa mistura de inmigrantes que se había dado en la construcción del estadio también, y donde la gente concurrió con un espíritu totalmente festivo, y donde tuvo tanto que ver ese carácter identitario con nuestro país, que yo siempre digo que a mí, a la distancia, siempre me pareció que para muchos inmigrantes la primera vez que gritaron Uruguay, lo gritaron ahí, en ese estadio y en esa Copa del Mundo. ¿Era un deporte moderno en aquel momento? Digo, porque nosotros estábamos acostumbrados al fútbol, pero uno se pregunta cómo caía en una sociedad que quizás todavía se estaba armando, en un país que todavía estaba en construcción. Más allá de esos 100 años, ¿verdad? 100 años en una nación no es ni siquiera llegar a la adolescencia. ¿Qué pasaba con el deporte en sí? ¿Cómo era percibido también por la sociedad? Porque en aquel momento, yo no digo que fuera una novedad, pero sí uno se imagina que era algo todavía que llamaba la atención de otra manera. Sí. Digamos que el fútbol se fue integrando en la sociedad uruguaya a partir de era realmente un deporte relativamente moderno, porque las reglas del fútbol se estructuraron alrededor de 1860 en Inglaterra. Uh-huh. Si bien ya había una preestructura del fútbol, evidentemente, ¿no? Y había además muchos antecedentes, incluso de la Edad Media, de juegos con la pelota. Y también habían otras culturas, como la maya, por ejemplo. Teníamos acá también esta latitud de juegos con pelota. ¿Qué inventó la pelota? ¿Qué inventó la pelota pero, realmente? Fíjate que la pelota de fútbol tiene la particularidad de que es previsible. Porque, por ejemplo, la pelota de rugby, que tiene una forma extraña, no se sabe para dónde va a agarrar. Entonces, el fútbol tiene, por ejemplo, la previsibilidad es fundamental en el fútbol, porque el anticipar lo que va a suceder, ¿no? Los mejores jugadores son aquellos que saben prever su ubicación, la ubicación de los contrarios, y ejecutar una jugada con ese espíritu o esa intuición anticipatoria, ¿no? Entonces, el fútbol se fue edificando así de una forma, se integró en Uruguay básicamente a través del ferrocarril, ¿no? Es verdad. Y tan es así que uno de los principales equipos de Uruguay, que es el Club Atlético Peñarol, nació prácticamente de un club ferrocarrilero, ¿no? Que en el barrio de Peñarol. Nosotros un poco abundando en este tema que planteaba Mario, una de las cosas que pretendemos con esta celebración de los 95 años del primer campeonato del mundo que ganó Uruguay aquí en Uruguay es revalorizar ese momento histórico y también revalorizar la figura del Estadio Centenario, el objeto del Estadio Centenario, que tiene varios valores intrínsecos. Entre ellos no es menor el valor de símbolo que tiene, ¿no? Tanto símbolo del centenario de la Constitución, o sea, de la fundación institucional del Uruguay, como de símbolo también de
esa pasión futbolística que es una parte fundamental de nuestra identidad como país. Quiero ir a la situación de que Uruguay se ha elegido sede de este Mundial de Fútbol. ¿Qué consecuencias tiene esto en una sociedad que estaba en construcción, como bien decíamos? Por lo menos una parte de esta sociedad que miraba hacia Europa, porque durante muchos años se miró hacia Europa. El hecho de... Es como recibir un regalo inesperado, de alguna manera quizás, ¿no? Estoy adivinando. El hecho de que para algo tan importante como puede ser un mundial de fútbol, se elija a un nuevo país en un continente también, no te digo nuevo, pero relativamente nuevo también, para llevar adelante un mundial de un deporte que nace en otro continente y que tiene todo un valor tradicional muy fuerte también en otro continente. Me imagino que también tiene que haber habido algún componente estratégico en todo esto, políticamente me imagino. Sí, lo imaginás bien. Sin duda es una reafirmación para el país, lo que representaba al país como un país absolutamente evolucionado, un país de adelanto, de grandes leyes, de grandes construcciones. Y además una reafirmación política y deportiva también, porque además se estaba luchando contra la hegemonía europea. Tal es así que muchos países deciden no venir, y esa FIFA, también incipiente como organización, necesitaba ya organizar una Copa del Mundo en forma independiente, separada de los Juegos Olímpicos. Y bueno, ahí hay un gran dirigente uruguayo que es Boero, a quien le rendimos culto permanentemente, que va a terminar siendo después vicepresidente de FIFA, y es una clara reafirmación. Y para los uruguayos, quienes estaban acá, lo toman también de esa manera como avance de un país que a nivel cultural y legislativo venía marcando claramente un señero importante en América Latina y también a nivel mundial por sus leyes. Por eso yo digo que fue una gran reafirmación en todo sentido la obtención de esa Copa del Mundo, y que va a significar también el desarrollo deportivo del Mundial, la final, la concreción del fútbol rioplatense como verdadero fútbol superlativo con respecto al resto, y esa gran final entre Uruguay y Argentina, y que va a lograr Uruguay también organizar el Mundial, realizarlo y ganarlo. Así que es una clara reafirmación. Me estoy riendo mientras vos hablas, pero no me estoy riendo de vos. Me estoy riendo porque estoy pensando en todo lo que estábamos hablando, lo que tiene que ver con la construcción de sociedad, que a vos te propongan como sede de un evento deportivo tan importante a nivel mundial. Y cuando hablo de la construcción de sociedad y la idiosincrasia de una sociedad, creo que ahí nace parte de lo uruguayés, porque vos decís, sí, lo hacemos, y después que decís, si lo hacemos, decís, ¿y cómo vamos a bancar todo esto? ¿No? Sí. Por eso hablé del factor identitario como piedra angular. Totalmente, porque además fue la organización del Mundial incluye, diría yo, casi que varias epopeyas, ¿no? Porque una de ellas fue conseguir que Uruguay fuera la sede, porque si bien vamos a decir, había varios candidatos, España, Italia, Alemania, que fueron renunciando sobre la marcha, pero para Uruguay no fue tampoco, vamos a decir, fácil conseguir que se le otorgara la sede. Para eso contó con el apoyo decidido del que era presidente de la FIFA, Jules Rimet, que estaba convencido de que Uruguay podía. Eso es una cosa también importante, porque Uruguay era campeón olímpico del 24 y del 28, o sea que ya era un país con una gran tradición futbolística, y además se contó con la voluntad política de la sociedad, de los gestores, digamos, de la sociedad en ese momento, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que era la que iba a organizar el Mundial, y de la Intendencia de Montevideo, que es la que, junto con la AUF, es la constructora del Estadio Centenario, ¿no? Y después hubo varios concursos importantes, entre ellos el de el arquitecto Escaso, que fue el ideador de ese estadio, con una experiencia relativa, porque lo único que había hecho él en materia de estadios era el estadio del Club Atlético Peñarol,
que era un estadio que estaba en Pocitos, y en el cual se jugó el primer partido del Mundial, uno de los dos primeros partidos del Mundial, el 7 de julio de 1930. Y un arquitecto y un grupo y ingenieros, me imagino que también estarían entreverados en todo esto. Había dos grandes empresas de ingenieros. ¿Cuáles eran las empresas? Wickerhoff era una de ellas, y Shaw era la otra. Que hicieron cada una 2 tribunas del estadio. Porque vos te cuenta de una cosa, digo, más allá de todo, de cómo, más allá de una construcción al principio y después cualquier otra cosa que se le haya agregado o arreglado, es una construcción de excelente calidad, porque cuando se construyó, yo no me imagino que estaban pensando en 40.000, 60.000, o aunque sean 20.000 personas saltando como se saltan las tribunas. El uso que se le da también a un estadio, porque hoy en día construyen estadios en Europa que son una maravilla, o lo que pasó en el Mundial en Qatar, que también son una maravilla, Rusia, todo lo que vos quieras, pero están construidos ahora teniendo en cuenta la idiosincrasia de las personas ahora. Uno no se imagina a la gente de traje y de galera saltando desaforados, agitando trapos en un partido como pasa hoy en día y como era también la concurrencia de aquella época, ¿no? Claro. ¿Cuánto se demoró en construir el estadio? 9 meses aproximadamente. Un parto, literalmente. Digamos que el desmonte empezó en septiembre del 29. O sea, la construcción empezó el 6 de enero de 1930. O sea que faltaban 159 días para la inauguración. ¿Era común que se trabajara tan rápido? No, incluso el doctor Enrique Buero, el que fue el gran gestor del Mundial, que era diplomático, fue embajador uruguayo ante Bélgica y fue el que consiguió casi al último momento el concurso de Francia y de Bélgica para el Mundial. Sin la asistencia de Francia y Bélgica era muy difícil considerar aquello un mundial, ¿no? Porque estaba Estados Unidos, México. Después también consiguió la participación de Yugoslavia y a último momento la de Rumania, porque el rey de Rumania era fanático del fútbol. Entonces dijo que Rumania tenía que venir al mundial, sí o sí. Entonces, y Uruguay, esto es muy importante, Uruguay pagó 20 pasajes en primera clase para cada una de las 12 delegaciones que vinieron aquí, ¿no? Porque fueron 13 equipos, Uruguay era uno, vinieron 12, y Uruguay pagó 20 pasajes en primera clase para cada una de las delegaciones, un viático de 2 pesos por cabeza para cada día que estuvieran fuera de su país. Porque ¿qué pasaba? En aquel momento el fútbol no era como ahora, que son ultra profesionales y ganan millones y millones de dólares. Entonces había gente que era porteros de edificios, bancarios, o sea, venían como se pudiera. Venían y tenían que renunciar a su trabajo, claro, para venir. Entonces Uruguay les pagó 2 pesos por cada día que estaban fuera de su país y 4 pesos por cada día que estuvieran jugando el Mundial. Y con eso, y además sobornó prácticamente el doctor Buero a Francia y a Bélgica para que vinieran, porque les ofreció a Bélgica $3.000 por jugar un partido amistoso en Uruguay, y después fue a Francia y le dijo, bueno, a usted le damos 4. Entonces sobornó a Francia con $4.000. Con esos pequeñas trampitas. Buero, que era un diplomático de primerísima categoría y tenía muchísimos contactos, consiguió que esos 2 países vinieran y que se hiciera realmente un mundial como se debería hacer, ¿no? De cualquier manera también pienso que estratégicamente el traer a todos estos deportistas, devolverlos a su país y que hayan pasado bien, era parte de un marketing muy importante para un país joven como el nuestro, me imagino, ¿no? Y capaz que eso ya llevaría una investigación un poco más profunda, pero capaz que hasta alguno se quedó de polizonte aquí en nuestro país, ¿no? Vaya a saber. Sí, es posible. Por lo menos con ganas de volver, casi todos, porque pasaron muy bien, fueron muy bien atendidos, la Copa del Mundo se desarrolló con total normalidad y sí, indudablemente Uruguay marcó un punto muy alto. Les propongo ir a una pausa y seguimos conversando. Claro, ¿cómo no? Seguimos conversando con Alberto Magnoni y Mario Romano después de la pausa. Dando una pequeña revolución acá con Alberto y con Mario, pero seguimos conversando sobre este libro, sobre esta charla para conmemorar estos 95 años del Mundial de 1930. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cuántas selecciones participaron? 13.
13 selecciones. ¿Cuánto duró este mundial? De 7 al 30 del 13 de julio al 30 de julio. Muy bien. ¿Qué podemos destacar de lo que pasaba en la cancha? ¿Cuáles eran los jugadores? ¿Se sabía de jugadores de otros países? Porque quizás los jugadores uruguayos, bueno, sonarían en las tribunas, pero ¿qué es lo que pasaba con jugadores extranjeros? Bueno. ¿Había ganas de ver a fulanito de tal? ¿Se sabía de la existencia de alguna... Era otro planeta, ¿no? Claro. O sea, no era como ahora que vos ponés YouTube y salen todas las jugadas de Messi al instante. O sea, yo pienso, ¿no? Cuidado que estoy inventando. Pero está bien, no solo... perdón. Pienso que había un relativo conocimiento de figuras, por ejemplo, de la selección argentina, que eran habituales, y de las selecciones sudamericanas, que eran habituales rivales de Uruguay. Ya había habido desde 1916 había habido copas sudamericanas. No había habido ninguna Copa de Europa. O sea, no se conocía la Copa Europea todavía, no se había implementado, ¿no? Entonces, pero Sudamérica ya tenía su tradición de copas sudamericanas, 6 de las cuales había ganado Uruguay, además, ¿no? Entonces, se conocía, digamos, mucho más a las selecciones más próximas geográficamente al Uruguay. ¿El público era todo uruguayo? Bueno, no, creo que es imposible que fuera uruguayo. Sí, para completar lo anterior, no se conocía obviamente ninguna selección europea ni más, pero aparte se conocía y se reconocía que Uruguay y Argentina eran las dos mejores selecciones. Claro. Entonces era un proceso inverso a lo que pasó años después. Entonces había mucha avidez por ver a nuestra propia selección y sabiendo que el rival más importante era Argentina. El público fue, sí, todo uruguayo en su gran mayoría, excepto los argentinos que concurrían a los partidos de Argentina en gran número, por la cercanía, obviamente, ¿verdad? Y también por la expectativa que generaba la selección argentina. O sea que los más conocidos y los más reconocidos eran Uruguay y Argentina. Los demás eran una novedad, aún sabiendo que tenían poca chance, como efectivamente aconteció, de llegar a la final. En el 30 Uruguay estaría por lo menos estaríamos encaminados para recibir, para festejar los 100 años de este mundial. ¿Qué piensan ustedes del estadio hoy? Porque en aquel momento me imagino que el estadio era toda una novedad, no solamente aquí en nuestro país, me imagino en la región, me imagino que también alguna repercusión mundial tuvo que haber tenido, pero hoy en día ese estadio es un bisabuelo, de alguna manera, en lo que tiene que ver con lo que son los estadios. Estamos hablando de un monumento del fútbol. ¿Hay que retocarlo? ¿No hay que retocarlo? ¿Qué piensan ustedes con respecto al Bueno, yo te diría que en realidad esta entrevista es en pequeña parte, una confesión, ¿no? Porque Mario, yo y 2 personas más muy relevantes estamos intentando gestar una especie de grupo de personas que todavía no sabemos ni siquiera qué forma puede llegar a tener, una comisión que esté formada por nosotros 4, que somos Mario, yo, Fernando Cáceres, ex secretario de Deportes y de la AUF, y una persona muy importante que es Carlos Arcos, que fue quien construyó el estadio de Curitiba para el Mundial de Brasil. Uh-huh. Porque es una persona que sabe mucho del tema, uh-huh, en concreto, que es si se debe remodelar el estadio, cómo se debe remodelar, cuánto puede costar, qué cosas debería tener, a qué se debería aspirar. Entonces nosotros, nuestro propósito también en esta pequeña charla es dar a conocer nuestra idea, que es, creo, la siguiente. Primero, a Uruguay ya se aclaró muchísimo el panorama, porque hasta hace no mucho tiempo se estaba discutiendo si Uruguay iba a ser la Copa del Mundo con Chile, Argentina, etcétera, Paraguay, ¿no? Ahora ya sabemos que eso no va a suceder, uh-huh, pero sí sabemos que el primer partido de la Copa del Mundo se va a jugar aquí y se va a jugar en el Estadio Centenario. Sí. Eso para nosotros amerita que eso se haga en la debida forma. El Uruguay no debe, como se decía antes, no debe hacer una conmemoración de su segundo centenario como nación,
¿no? Por eso hablaba antes de la parte simbólica, de lo que significa el Estadio Centenario como símbolo. ¿No? Segundo centenario como nación. Primer centenario del primer campeonato del mundo que además ganó Uruguay. Y primer centenario de la fundación y del Estadio Centenario, del propio Estadio Centenario. Entonces nosotros pensamos que ese tiene que ser un evento. Además, en cierta manera, los ojos del mundo van a estar puestos en Uruguay en ese momento porque va a ser el primer partido del Mundial 2030, ¿no? Entonces, evidentemente, va a haber reporteros, va a haber... Es una oportunidad que para nosotros el país tiene que aprovechar para, de alguna manera, reflotar aquel espíritu de los años de 1930 como una especie de empresa-país, ¿no? O sea, que unifique el espíritu de los uruguayos en pos de algo común que nos una. ¿Están hablando de remodelar el estadio? Sí, sí, no nosotros obviamente. No, pero cuando hablo de la propuesta. Bueno, uno vive enamorado siempre del Estadio Centenario y bueno, se viene trabajando activamente, ¿no? Por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, parte del CAFO, ya han habido un concurso para una remodelación que ya se hizo, una más grande que se va a hacer y obviamente el estadio va a estar acorde a lo que significa nada menos que la inauguración de un mundial en los 100 años de nuestro mundial y a los 100 años de nuestra construcción del Estadio Centenario. Así que nosotros apoyamos, queremos impulsar todo lo que sea beneficio del estadio porque fundamentalmente, y acá está la idea, el momento que Uruguay debería y tiene una política de Estado y una política deportiva a través de la Asociación Uruguaya de Fútbol para remodelar y ubicar al Estadio Centenario en la modernidad total es justamente esta, ¿verdad? Entonces, este es el momento en el cual Uruguay debe aprovecharlo correctamente para poner un estadio totalmente en condiciones, como hoy los estadios está sucediendo, que son ejes estratégicos del deporte. Sí, pero, a ver, discúlpenme si establezco una polémica, ¿no? A mí me encanta que las cosas avancen y soy pro evolución, pero si el estadio está declarado monumento al fútbol internacional, ¿es pertinente retocar no sería... Estoy hablando de un disparate porque estamos hablando de plata que no sabemos si tenemos y todo lo demás. ¿No es pertinente hacer otro tipo de coliseo de fútbol y dejar el estadio como el monumento que es? El estadio va a seguir siendo siempre el monumento al fútbol mundial y lo que es patrimonio es todo el parque y lo que es patrimonio es la torre de los homenajes que eso va a pertenecer. Yo por lo menos tengo la visión que hay que remodelarlo y ayornarlo. Pero es una buena discusión la que termina. Pues la polémica se va a establecer. Exacto, ya sabemos que se va a establecer. Pero está correcto y ojalá se establezca. Yo voy a defender la idea de remodelar y ayornar completamente el Estadio Centenario. Si se puede hacer otro, bueno, bienvenido, pero yo creo que es mucha plata. Yo creo que el camino que Uruguay debe tener es remodelar el estadio por lo que representa la fortaleza histórica del estadio y en la medida que se pueda hacer, y estarán los estudios arquitectónicos que ya fueron designados, y la remodelación de la FIFA y la Conmebol y la AUF, y fundamentalmente la política de Estado de Uruguay, porque esto es una política de Estado, más allá de las instituciones. Yo por lo menos iría por el ayornamiento del estadio, pero escucho todas las opiniones. ¿Cómo va a ser el 30 de julio la dinámica de esta charla en lo que tiene que ver con esta conmemoración? Bueno, mira, pensamos, siempre ya hemos hecho varias charlas sobre, digamos, con el fundamento del libro que escribimos, y generalmente hacemos una especie de reparto, vamos a decir, ¿no? Yo hago una introducción de la parte histórica, de cómo justamente llegó el Mundial a estas tierras, de qué significaba que el Uruguay pudiera realizar el primer Mundial de Fútbol, y bueno, básicamente de esa parte histórica, y después Mario, en general, claro, Mario sabe mucho de la historia del estadio anterior a su fundación y además tiene la experiencia de 20 años al frente de la CAFO. O sea que allí hay todo un acervo anecdotario de historias, de cosas que sucedieron en el estadio cuando él estaba allí. Entonces tratamos también de hacer una charla que no sea una cosa así
digamos, ¿cómo podría decirte? Académica, ¿no? Que esté, algo más coloquial. Algo más coloquial, que esté nutrido de anécdotas, de sucesos. Entonces, hay cosas que sabemos que pasaron, ¿no? Como una llegada de la Vuelta Ciclista. Vamos a contar todas las cosas que pasaron en el Estadio Centenario que no fueron estrictamente fútbol. Pero, por ejemplo. De todas maneras, adelantamos que es una charla breve y amena. Claro. Pero vamos a dar una visión un poco global de las cosas que sucedieron a nivel cultural, a nivel artístico, a nivel histórico, y bueno, algunas anécdotas también. Y bueno, en el Club Uruguay hay un piano muy bueno, así que Alberto también nos va a deleitar. Ya lo aprovechamos. Con hacemos mil una. Algunas que tengan que ver con el fútbol también. Bien, está bárbaro. Quería decir una sola cosa más. Por favor. Que es que la parte esta de que decías, abundando sobre esto que dijiste tú del qué hacer, ¿no? Si de repente no conservar algo como un gran coliseo, y que te voy a decir que tampoco es que sea barato eso, ¿no? Porque para volver todo a cero, a punto cero, y que sea todo como realmente antes, ¿no? También hay que invertir. Pero lo que una de las finalidades de este grupo que queremos construir es justamente generar ideas al respecto, porque allí va a haber, esperemos, ¿no? Historiadores, gente que tenga más que ver con la arquitectura, gente que tenga que ver también con la política, porque nosotros necesitamos, para que esto se pueda llevar adelante, necesitamos también una inserción en la realidad social y política del Uruguay. O sea, gente que aporte desde esos puntos de vista también. Entonces, esperamos, faltan 5 años, ¿no? Más o menos. Sí, aproximadamente. Ya el 30 se cumplirían. Sí. Falta a partir del 30, bueno, del mes de julio, faltan aproximadamente 5 años. Entonces, yo creo que hay tiempo de generar esas ideas que se necesitan. Algunas las tenemos nosotros, otras las aportará esta gente que convoquemos, que todavía estamos pensando en quiénes pueden ser, incluso se oye una oferta. Y bueno, que surja de allí una idea de cómo llevar adelante esto, incluso de cómo tiene que ser la inauguración, por ejemplo, ¿no? Nosotros hay gente uruguaya muy capacitada en producción también. Producción, exacto, o sea, sí, todo esto. No. Necesitamos ideas de varios campos para saber cómo va a ser ese momento y que el Uruguay haga un evento digno de ese momento y de esa ocasión, ¿no? Es el primer partido del Mundial 2030. Sí, lo único que uno desea es que más allá de las características que pueda llegar a tener ese Mundial, y no tiene nada que ver ni con patriotismo ni con nada, pero que sí sean números uruguayos los que podamos presentar. ¿Cómo no? Ahí no cometamos el error, que no es una cosa gravísima, ¿no? Pero teniendo tanto artista uruguayo y tanta producción uruguaya, vos mismo lo destacabas, que lo que podamos presentar en esta ocasión en especial sea de industria nacional, y no tiene nada que ver, repito, no tiene nada que ver ni con patriotismo, ni que uno se ponga cuadrado ni cerrado a lo que pueda venir de afuera, pero creo que es una ocasión muy particular, y sobre todo porque hay varios tipos de futboleros. Creo que con el tiempo también uno se encuentra con diferentes tipos, y hay personas que realmente aman al fútbol y todo lo que está alrededor del fútbol, y que me imagino que también van a querer ver que todo esto esté adornado con artistas, si fuera artistas, ¿no? Con artistas nacionales y con toda una producción nacional, que acá hemos demostrado que se hacen cosas de primer nivel. Repetimos la invitación. Es el 30 de julio en el Club Uruguay. ¿Cómo hacemos para llegar a esta charla? ¿Nos mandamos para adentro o hay que anotarse? Sí, fundamentalmente invitar a toda la audiencia y dejar bien en claro que la charla es el miércoles que viene en el Club Uruguay a las 19 horas con entrada libre y gratuita. Perfecto. Así que no tienen más que ir. No tienen que anunciarse, no tienen que recibir invitación. Simplemente van y los esperamos a todos. Alberto Mañone, Mario... muchísimas gracias por esta Mario Romano, perdón, muchas gracias por esta visita y por estos minutos y esta charla. Gracias a ti, Caio. Un placer. De acuerdo.